A ver, hablemos de la iluminación. Obviamente otro de los mitos de la era moderna. Vaya, realmente hay personas que creen que existe un estado final de las cosas. Es decir, como si existiera un punto de llegada. Y que allá en algún lugar, después de suficiente meditación, desapego, ayuno y silencio, alcanzarás ese gran estado. Pero, ¿qué pasa si la iluminación no es un destino, sino más bien algo como una zanahoria inalcanzable? ¿Qué pasa si el camino espiritual no tiene meta porque su propio propósito no es llegar, sino aprender a caminar? Tal vez después a correr. Tal vez algunos incluso logremos volar. Desde tiempos que ya no recordamos, la espiritualidad ha sido narrada como una escalera ascendente. Es decir, cada peldaño nos acerca más a la verdad absoluta. Otros dicen que nos acerca a la trascendencia y otros le llaman nirvana. Pero aquí yo creo que la paradoja es evidente. Los relatos de aquellos que han alcanzado la iluminación usualmente son muy contradictorios. Yo solo me pregunto qué es exactamente lo que significa ser o estar o vivir en un estado iluminado. Pregunto, ¿esto es un estado de conciencia perpetuo o solo es un instante fugaz? Pregunto porque las tradiciones budistas nos hablan del nirvana, pero incluso el mismo Buda dejó claro que era un estado imposible, inalcanzable. En el Vedanta se dice que el conocimiento supremo es básicamente darse cuenta de que nunca hubo un conocimiento supremo. También en el misticismo cristiano y sufí, la unión con Dios se describe como algo inefable, o sea, como un misterio que no puede encerrarse o encasillarse en palabras. Pero volvamos a la realidad. ¿Dónde estamos ahora? ¿Por qué la búsqueda misma de ese sentido es en sí un gran negocio? Podemos hablar de la industria tan grande que es el despertar espiritual. Y vaya, el problema no es la espiritualidad en sí, sino su industrialización, su empaquetación y, pues bueno, ya saben. En un mundo donde todos buscan respuestas inmediatas, el mercado ha hecho de la iluminación un producto más. Lo que antes eran años de estudio, disciplina, contemplación, hoy, como digo, se empaqueta en cursos de fines de semana y en libros que prometen la clave del universo en 255 páginas. También hay hermosos retiros con precios que harían sonrojarse a cualquiera. Y pues así. La iluminación se vuelve otro tipo de consumismo, un tipo de consumismo donde no acumulas bienes materiales, sino ideas, técnicas, experiencias, que de hecho también son efímeras. Y bueno, la promesa siempre es la misma, aún no has llegado, pero con este método, con esta práctica, con esta iniciación, estarás más cerca. El ego que quiere extinguirse termina disfrazándose de miles de seres espirituales. Y ahí es donde la paradoja se vuelve más evidente. Pero, oh sorpresa, el ego no puede dejar de ser ego. Y aquí está la gran trampa. Querer desechar el ego es solamente un deseo del ego. Querer ser más espiritual, querer estar más despierto, querer alcanzar la iluminación sigue siendo una forma de querer. Todo esto sigue siendo una manifestación del yo que busca únicamente validarse a sí mismo, pero ahora con un nuevo disfraz, el disfraz del desapego. La paradoja está muy clara. Si la iluminación se alcanza cuando dejas de buscarla, ¿no es la misma búsqueda una prueba de que aún no la tienes? Sin embargo, el personaje Zen lo ha entendido desde hace muchos siglos. Un maestro le dice a su discípulo, si buscas la iluminación, nunca la encontrarás. Y el discípulo, frustrado, le pregunta, ¿entonces qué hago, maestro? Y el maestro le dice, barre el suelo, corta la leña y hierve el agua. Y hazlo de buena forma, por lo menos. La iluminación no es un estado metafísico al que se llega tras años de esfuerzo. De hecho, creo que es un modo de estar o vivir en el mundo. Es un instante en el que dejas de perseguir lo inalcanzable y simplemente te percatas de que estás viviendo. Pero entonces,
¿Qué pasa si la iluminación no es un destino, sino un proceso? ¿Qué pasa si no es un nivel que desbloqueamos, sino la forma en que experimentamos la vida en cada momento? No sé, ChatGPT se actualiza cada 3 minutos. ¿Tú cada cuánto tiempo te actualizas realmente? Tal vez el problema no es que la iluminación sea inalcanzable. Tal vez el problema es pensar que debería serlo. No sé, yo solo estoy tripeando y yo creo que la vida no es una escalera con un punto final. Pienso que es algo así como un río, en constante cambio, movimiento. Y la verdadera iluminación no está en alcanzarlo todo, sino en soltar esa necesidad de alcanzar. Al final, nadie sale vivo de la vida. Y si nos pasamos la vida buscando el despertar, nos perderemos la oportunidad de estar despiertos aquí y ahora.